Bueno, empezamos la grabación. En esta primera clase vamos a ver cómo crear un archivo de Photoshop. Eh, bueno, esto de las unidades de medida es básicamente lo mismo que en Illustrator, los píxeles o los centímetros, los milímetros, los seteos. Los modos de color son exactamente los mismos, las resoluciones se manejan de la misma forma y el seteo del espacio de trabajo, en este caso no vamos a hacer ningún seteo en particular, y sí vamos a ver unas mínimas diferencias en la movilidad en el espacio de trabajo. Así que bueno, todos tienen el Photoshop instalado, ¿cierto? Bueno, perfecto. El que no lo tenga, sí o sí para la clase que viene que lo tenga, porque si no, no va a poder avanzar. Así que bueno, vamos a abrir Photoshop. Todos abran Photoshop. Anda, dice, sí. Bueno, decirles que ya hay varios, o sea, ya hubo varios también alumnos, o sea, gente de acá que ha podido empezar por ahí a animarse a conseguir uno que otro laburito. A mí me han estado hablando también un par de personas por X laburo y yo ya los voy teniendo en cuenta para referirlos. Nada, eso siempre tenganlo en cuenta que voy a intentar ayudarlos en ese sentido siempre que pueda. Bueno, vamos a poner, o sea, cuando abran Photoshop probablemente se les aparezca muy parecido a Illustrator, un panel como este. Desde arriba tenemos no exactamente el mismo menú, pero sí vemos que el formato es muy similar a Illustrator. Esto es simplemente porque todos los programas son de Adobe. El día de mañana, si ustedes agarran, por ejemplo, Adobe XD, que es para maquetación de páginas web, o Adobe InDesign o After Effects, cualquier programa de la suite de Adobe tiene dentro de todo una estética similar, lo que va a hacer que sea más fácil probablemente aprender Photoshop si ya sabemos Illustrator y aprender otros programas así. Así que bueno, vamos a crear un nuevo documento. Cuando ponemos crear un nuevo documento vemos que es tal cual, o sea, si no es igual es 90% igual al panel que nos aparece cuando creamos un documento en Illustrator. Tenemos la parte, los seteos para impresión, los seteos para web. En los seteos para web tenemos al igual, se nos pone como predeterminado los píxeles como unidad de medida. Se nos pone el modo de color en RGB, la resolución de 72 píxeles por pulgada. Y en impresión también cambia lo mismo, la resolución es de 300 píxeles por pulgada. Bueno, en este caso a mí me parece pulgadas, pero generalmente lo que vamos a utilizar son milímetros o centímetros, que es lo que usamos cuando mandamos a imprimir. Y bueno, acá vemos, esto no se veía en Illustrator, que dice contenido de fondo blanco, es decir, que cuando pongamos un archivo que sea para impresión, tal vez para web también, sí, bueno, se nos pone como predeterminado el fondo blanco. Nosotros podemos poner fondo transparente como predeterminado, que eso sería, por ejemplo, igual que en Illustrator. Y bueno, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que a veces nos podemos poner a trabajar y es importante saber si estamos utilizando o no un fondo. Bueno, en este caso vamos a utilizar una medida para la primera pieza que vamos a trabajar diferente a la que venimos usando, pero sí es un formato también que es válido para Instagram, que es el formato en el feed más grande que te permite y es 1080 por 1350. Es esta pieza la que vamos a trabajar y tiene este formato porque lo que vendría a ser de alguna manera es un póster, por así decirlo, para, bueno, de la selección argentina y por 1350. 1080 de ancho por 1350 de alto. Y le vamos a poner de nombre póster. Sí, vayan siempre a web, recuerden,
ir a web para que ya el seteo esté preestablecido para el formato web y no se tienen que preocupar por eso. Bueno, vamos a usar el nombre Poster 1 Photoshop. Bueno, yo voy a tener abierto. Puede ser. Photoshop, a diferencia de Illustrator, es un programa que consume muchísima más RAM que Illustrator. Hay muchas funciones, inclusive, que uno puede querer aplicar, que no se le van a aplicar correctamente si no tiene suficiente RAM. Eso es en la teoría, después está en la práctica que, por ejemplo, Uri tira Illustrator y Photoshop en una compu del gobierno. Entonces, bueno, no hay límites. Claro, está chipeada. Así que, bueno, eso ténganlo en cuenta en caso de que les ande más lento, muy probablemente sea porque les está consumiendo más RAM Photoshop. En ese caso, si ven que les anda muy mal, que no pueden trabajar directamente, pueden buscar una versión anterior y una versión anterior muy probablemente les consuma menos recursos. Tengo entendido que eso fue lo que vos hiciste, Uri. Entonces, bueno, en ese caso, ténganlo en cuenta. Trabajar con programas que te andan lento, la verdad que termina siendo imposible. Así que, bueno, nosotros tenemos acá nuestro diseño y vamos a ver algunas cosas básicas. Vamos a ver como primera diferencia respecto a Illustrator es que si uno toca control menos, primero, si uno toca control más y control menos, funciona igual que en Illustrator, me acerco y me alejo, pero si yo toco control menos ilimitadas veces, no tengo un cuadro delimitador que me dice que en ese espacio puedo tener elementos o puedo tener mesas de trabajo. Simplemente es como que está disponible todo el espacio, básicamente. Y vamos a ver algunas diferencias respecto a la movilidad en el espacio de trabajo. Una de las más importantes a tener en cuenta es que acá, si yo me pierdo de mi mesa de trabajo, para acercarme yo tengo que tocar control 0. Esa es la primera diferencia con Illustrator, que en Illustrator para centrarnos en nuestra mesa de trabajo tocamos control punto. En este caso, control 0 es lo que nos acerca a la mesa de trabajo nuevamente. Fuera de eso, cosas que sí funcionan tanto en Photoshop como en Illustrator es control más para acercarme, control menos para alejarme. Si yo aprieto la barra espaciadora me sale la manito que es con la que yo puedo como arrastrarme. Bueno, yo lo estoy haciendo con Notebook, es un poco más difícil arrastrarse con esta herramienta. Para los que tengan Notebook, por ahí tal vez si con los dos dedos mueven el pad, o sea, como si estuviesen deslizando, tal vez, no sé si todas las notebooks son igual, pero se pueden ir moviendo así un poco más fácil. Dale. Nadie faltó de sumar el tablero, sí. ¿Todos están en el tablero? ¿Pero no te llegó la invitación al mail? Ah, perfecto. Por ahí si entras desde el celu ya te queda guardado y puedes entrar a tu cuenta de Trello en la compu. Bueno, te comparto acá, sí, así vos te podés unir. Ahí pasé de nuevo el link para sumarse. Bueno, respecto a la movilidad en el espacio de trabajo, respecto a la creación de documentos, se maneja de una manera muy similar a Illustrator. Y después hay otros programas que también se manejan muy similar de la suite de Adobe, ¿no? Entonces, respecto a eso, a menos que ustedes tengan alguna duda,
yo ya empezaría a contarles otras cosas. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a cómo crear un documento, a cómo moverse en el espacio de trabajo. Creo que son cosas que ya hemos visto en Illustrator que, bueno, acá voy a empezar con una de las cosas, a mi parecer, más importantes de entender en la diferencia de Photoshop con Illustrator. Nosotros trabajamos con imágenes. Esto significa que nosotros, muy probablemente, la mayoría de elementos que trabajemos, a diferencia de Illustrator, vieron por ejemplo en Illustrator nosotros ponemos el modo líneas y podemos ver exactamente dónde está cada objeto, vemos el contorno de todos los objetos más allá de si está uno encima del otro. Bueno, como en Photoshop nosotros trabajamos imágenes, esto se maneja de una forma diferente y por eso es que la primera y para mí más importante diferencia que hay que entender en Photoshop es que nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con capas. Cada objeto en Photoshop es una capa. Nosotros queremos modificar algo y muy probablemente tengamos que tener muy aceitado el uso de las capas. Nosotros es como vamos a identificar nuestros objetos, cómo vamos a aplicar la mayoría de funciones, de efectos, de selecciones que hagamos. Entonces, bueno, eso para mí es de lo más importante a tener en cuenta. Les voy a mostrar, antes de empezar con la creación de la pieza gráfica, más o menos cómo es que yo tengo esto posicionado, cómo puedo identificar qué elemento es cuál, porque lo que se usa mucho en Photoshop es la superposición de un objeto sobre otro. Nosotros generalmente buscamos crear efectos, darle diferentes ajustes a fotografías. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que acá todo está diagramado desde las capas. Entonces, voy a dar un ejemplo. Vean la pantalla, vamos a ver por encima un poquito este diseño. Antes de empezar a hacerlo, vamos a entenderlo un poco la lógica de cómo funciona. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esto que es la copa del mundo. Si ustedes ven, si yo, por ejemplo, selecciono acá, vayan viendo acá a la derecha, se me va moviendo esto. Acá yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el nombre del jugador. Si yo hago clic sobre la copa, lo que me selecciona es la capa de copa. Nosotros en Illustrator también tenemos capas, lo que pasa es que no se usan tanto como lo usamos en Photoshop. ¿Por qué? Porque nosotros desde la capa, por ejemplo, seleccionando esta capa, es que nosotros vamos a aplicarle algún filtro, vamos a aplicar alguna selección, vamos a aplicar algún tipo de ajuste de brillo, de contraste, de niveles, bueno, diferentes ajustes que... Claro, o sea, en realidad vos trabajas sobre el objeto que estás seleccionando, en ese sentido Illustrator es igual. Lo que pasa es que acá, por ahí yo, por ejemplo, a ver, acá yo tengo algunas capas bloqueadas, después vamos a ver cómo se bloquean. Pero por ejemplo, yo acá, si yo hago zoom, yo ahí tengo una textura. Y yo, por ejemplo, puedo hacer clic acá, creyendo que estoy seleccionando el fondo, que es como el estadio. Y yo muevo esto y se me va a mover la textura. Y si yo quiero mover este otro, voy a ver que tengo otra textura más abajo. Y si yo quiero mover esto otro, veo que tengo otra capa más. Entonces yo tengo capa sobre capa sobre capa. Yo lo que hago en Photoshop es trabajar todos los elementos de una manera en la que voy aplicando muchos cambios sobre cada elemento. Esa es también una de las diferencias con Illustrator. En Illustrator yo por ahí hago un rectángulo que es rojo y por ahí quiero cambiar que el rectángulo de rojo sea azul o tenga una sombra o sea un poco más grande o más chico y tal vez no quiera hacer mucho más. Acá yo sobre cada elemento puedo aplicar filtros, puedo aplicar ajustes sobre el color, sobre la iluminación, porque justamente esto está enfocado a fotografía. Entonces es mucho más detallista el nivel de seteo que vamos a hacer sobre cada objeto. Igualmente, hace bastante tiempo es que
Para edición de fotografía no se usa tanto Photoshop, a menos que sean casos puntuales. Muchas veces se utiliza un programa que se llama Adobe Lightroom, que es para justamente editar fotografías en cantidad. Uno setea diferentes ajustes y generalmente si uno edita todas las fotografías de una sesión de fotos que fue durante el día y después se hizo de noche, bueno, puedo establecer un ajuste para las fotos de día y otro para las de noche. Pero si yo lo quisiera hacer una edición de 100 fotografías en Photoshop, voy a tardar muchísimo más que si lo hago en este otro programa. Por eso es que Photoshop, al menos yo en mi trabajo, y me parece que hoy en día se está utilizando mucho más así, se usa para piezas en particular a las cuales yo les tengo que dar un trabajo de fotomontaje, de edición bastante particular. Por ejemplo, vos me habías mostrado que habías hecho un trabajo, no sé, ¿me lo querés mandar por WhatsApp? Así lo muestro. Les voy a mostrar algo que hiciste para que ellos vean también a qué nivel uno puede llegar a crear fotomontajes, puede crear ediciones y veamos eso. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos una interfaz muy similar a lo que es Illustrator. Tenemos el panel de herramientas a la izquierda y el panel de propiedades a la derecha. Bueno, aquí yo tengo el 3D. Acá también hay diferentes espacios de trabajo. La verdad que yo nunca toqué, nunca ni me había dado cuenta que tenía el espacio de trabajo en 3D. Pero lo más importante que tenemos que saber es esa mínima diferencia del control 0 en lo que es la movilidad en el espacio de trabajo y que vamos a trabajar siempre con capas. Cada objeto que nosotros hagamos son capas y la vamos a trabajar a las capas desde la derecha que tenemos. Avísame cuando me lo mandes así. Usted una pregunta. Hoy en día cuando pones un objeto de capa se crea automáticamente, no tenés que dar vos crear. Exactamente. Si yo quiero crear, por ejemplo, que yo quiero agregar esta estrella, yo agrego esta estrella. Bueno, no sé qué pasó. Si yo quiero agregar este elemento acá, bueno, está pasando algo. Perdón, no sé qué es lo que pasó, que no me estaba dejando modificar. Respondiendo a tu pregunta, sí. O sea, simplemente nosotros añadimos un objeto y eso es una capa. Ese objeto ocupa una capa. Eso mismo pasa en Illustrator. Si yo me voy a la parte de capas de Illustrator, que ni la vimos porque no la vamos a usar tanto, vamos a ver que todos los objetos son una capa diferente. Nosotros podemos modificarlas, podemos darle otro nombre a la capa y después exportarlas también, por ahí para eso puede servir. No sé qué está pasando. Perdón, no sé qué es lo que está pasando. No puedo modificar nada. Disculpen, voy a pausar un segundo la grabación así.